Tenía 12 años cuando escuché por primera vez a mi madre decir que yo era un estorbo. Estaba acostada en el sillón fingiendo dormir porque me daba vergüenza que los vecinos vieran que no tenía una cama de verdad. Mi habitación era el lavadero con un colchón húmedo en el suelo, al lado del canasto con la ropa sucia. Ella hablaba con mi tía en la cocina. Sus voces eran claras. La Fernanda no sirve para nada. Es como criar una piedra. Ni bonita es. Ojalá su papá se la llevara. Una boca menos, dijo mi tía. Se puso a reír fuerte como si acabaran de contar un chiste muy bueno. No lloré. Me quedé quieta con la garganta hecha un nudo y las uñas clavadas en la manta rota. Algo dentro de mí se rompió esa noche, y al mismo tiempo algo se encendió. No lo entendí en ese momento, pero fue ahí donde nació mi hambre. No de comida, sino de dignidad. Desde siempre fui, la otra, en mi propia familia. El mayor Esteban, era el orgullo de la casa, sacaba buenas notas, era simpático, y todos decían que tenía un buen futuro. La menor Isidora, era la princesa. Rubia, ojos claros y mimada hasta el extremo. ¿Y yo? La que no servía para nada. La que no tenía ni uniforme nuevo ni útiles escolares. Usaba los libros de segundo uso de mis primos. Mi mochila tenía los cierres rotos y el forro suelto. Mi madre nunca me dio un abrazo. Nunca me preguntó si tenía frío o hambre. En cambio, cuando llegaba de la escuela, me pasaba una escoba o me mandaba a buscar pan con el vuelto justo. Y si falta plata, te las arreglas, decía. Yo me las arreglaba. Siempre lo hacía. A veces vendía chicles en la micro o limpiaba los vidrios del almacén de la esquina para que me regalaran una hamburguesa. Comía a escondidas porque en la casa siempre faltaba comida, y si yo comía más, decían que era una aprovechadora. Un día, cuando tenía 14, le pedí a mi mamá que me firmara la autorización para postular a un taller de informática en el colegio. Me dijo que no. Para que si no vas a llegar a ningún lado, me respondió mientras fumaba sin mirarme. Ese día entendí que si quería algo en la vida, iba a tener que sacármelo con las uñas. A los 15 empecé a trabajar limpiando casas. Una señora del barrio alto me pagaba $5 por 4 horas de limpieza. Tenía que caminar más de 40 minutos para llegar, porque no me alcanzaba para el bus. Me dolían las piernas, las manos, todo. Pero cuando la señora se iba al supermercado yo me sentaba a mirar su computador prendido. Veía cómo trabajaba, cómo respondía correos, cómo usaba Excel. Copiaba en un cuaderno las palabras que no entendía, y después, en la noche buscaba su significado en el celular que me había regalado una amiga que ya no lo usaba. Era lento y la pantalla estaba quebrada, pero con él aprendí todo. A los 17, un día cualquiera, me fui de la casa. No hubo escándalo. No hubo lágrimas. Nadie me detuvo. Salí con una mochila con 2 mudas de ropa, mi cuaderno con apuntes y con $20 que me había pagado una señora por dejarle el baño brillante. Dormí en la casa de una amiga por una semana. Después me fui a una pieza en un cité. Compartía baño con 6 personas y tenía que bañarme con balde porque no había agua caliente. Pero no me importaba. Estaba sola, sí, pero libre. Nadie me gritaba. Nadie me humillaba. Todos los días después de limpiar casas o cuidar niños, me sentaba frente al celular y estudiaba. Veía cursos gratuitos en YouTube, descargaba PDF piratas, escribía todo lo que creía que algún día me serviría. Un día una clienta me pidió que la ayudara a ordenar unos documentos. ¿Sabes Excel?, me preguntó. Mentí. Le dije que sí. Pasé toda la noche viendo tutoriales y a las 5 de la mañana tenía el archivo listo. Me pagó $20. Fue la primera vez que gané dinero usando mi cabeza y no mi espalda. Desde entonces, me hice la promesa de no volver a trapear un piso ajeno si no era estrictamente necesario. Empecé a ofrecer mis servicios como asistente virtual. Al principio nadie me pescaba. Me decían que mi reacción era mala, que mis correos tenían errores, que no tenía estudios. Pero una mujer de Argentina me dio una oportunidad. Me pagó $80 por ayudarla a organizar sus facturas.
Cuando ese dinero cayó en mi cuenta, me encerré en el baño y lloré en silencio. Con esos dólares pagué internet, compré una silla usada y me puse seria. Tomé un curso de contabilidad básica. Después uno de marketing. Luego uno de diseño para redes sociales. Todos gratuitos o pirateados porque no me daba el bolsillo. Empecé a captar clientas pequeñas, almacenes, puestos en ferias, emprendedoras que necesitaban ordenarse. Yo les hacía las boletas, les ordenaba los ingresos, les diseñaba publicaciones. Ellas se sorprendían porque era rápida, clara y no las trataba como tontas. A los 21 ya ganaba lo suficiente para arrendar una pieza con baño y cocina. A los 22 me compré un notebook nuevo. A los 23 registré mi propio emprendimiento. A los 24, di mi primera charla sobre emprender desde cero sin apoyo familiar. Esa charla cambió todo. Ese mismo mes, una fundación me contactó para que capacitara a mujeres en situación de vulnerabilidad. Y justo ahí, en una de esas charlas, alguien me miraba desde el fondo de la sala. Era Javiera. Mi prima. La misma que una vez me dijo que yo era la vergüenza de la familia. Cuando terminó la charla, se me acercó. Fer, ¿te acordás de mí? Necesito ayuda para formalizar mi negocio. Me dijeron que tú eras la mejor. La miré. Sonreí con calma. No sé si soy la mejor, pero sí sé lo que se siente que nadie crea en ti. Me dio su número. Y aunque quise tirarlo al basurero, no lo hice. Mi historia recién empezaba. Cuando vi su perfil no lo podía creer. Me había hablado mi prima. La misma que una vez me llamó la sirvienta de la familia. No le contesté. No aún. Preferí respirar hondo y recordar quién era ahora. El aire de mi nueva vida olía a libertad pero también a miedo. Después de conseguir aquel primer empleo sentí que el mundo por fin me daba una pequeña tregua. Mis días se llenaron de esfuerzo, horarios extendidos y poco descanso, pero mi corazón se inflamaba cada vez que pagaba una cuenta sin pedir ayuda, cada vez que compraba mi comida sin tener que mirar el precio más bajo. Por primera vez en años sentía que estaba construyendo algo mío. El tiempo pasó. 1 año y medio después ya no era la chica tímida que trabajaba en silencio. Había logrado ascender, y con ese ascenso llegó también una oportunidad. Un cliente habitual del restaurante me ofreció unirme a su empresa como asistente administrativa. El sueldo triplicaba lo que ganaba. Dudé, pero luego acepté. Pensé que tal vez esa era mi recompensa por todo lo que había aguantado. No imaginaba que sería el inicio de otro abismo. El nuevo empleo era en una oficina pequeña pero moderna. El dueño Marcelo me recibió con los brazos abiertos. Parecía encantador, respetuoso y con visión. En pocas semanas me involucró en decisiones importantes y me hizo sentir parte esencial de su negocio. Empecé a confiar en él, y esa fue mi primera falla. Un día me dijo, estás desperdiciando tu dinero en arriendo. Tengo una inversión segura. Si pones tus ahorros, te incluyo como socia del próximo proyecto. En 6 meses podrías duplicar tu capital. Lo pensé mucho pero al final acepté. Era todo lo que tenía ahorrado, lo reunido en casi 2 años de trabajo y sacrificio. Lo deposité con ilusión, creyendo que por fin podría tener un hogar propio y dejar de vivir en piezas arrendadas. Pero pasaron las semanas, y los informes dejaron de llegar. Marcelo empezó a desaparecer, primero cancelando reuniones, luego dejando de responder mensajes. Cuando fui a la oficina, ya estaba vacía. Sin dejar rastro. Sin explicaciones. Me había estafado. Caí al suelo, en medio de la calle con una carpeta en la mano y el corazón deshecho. No podía creerlo. Lo había perdido todo. Sin ahorros, con deudas que había asumido creyendo en esa inversión segura. Fue como volver a caer a las oscuridades del mismo precipicio del que me había arrastrado con uñas ensangrentadas. Llamé a mi madre. Fue lo único que se me ocurrió hacer. Su respuesta fue brutal. ¿Y qué esperabas? Siempre fuiste tonta para los negocios. Te lo buscaste. No me ofreció ayuda, no preguntó si necesitaba comida. Solo juzgó como siempre. Mis hermanos menos aún.
Solo la menor se dignó a responderme: no nos metas en tus problemas otra vez. Me sentí sola como nunca antes. Aquella noche lloré tanto que sentí que el pecho se me rompería. Pero en medio de ese dolor algo cambió en mí. Una furia silenciosa, un fuego que me decía: no más. No volverás a suplicar. Me juré que sería la última vez que caería. Vendí mis pocas pertenencias. Me cambié a una pensión aún más modesta. Comí pan con té durante semanas. Pero comencé de nuevo. Busqué trabajos, ofrecí servicios de digitación, transcripción, limpieza, lo que fuera. Aprendí marketing digital por YouTube. Y en el silencio de la madrugada, cuando todos dormían y el hambre me perforaba el estómago, me dediqué a estudiar. Lancé mi primer pequeño negocio online vendiendo agendas personalizadas. Lo manejaba por redes sociales. Al principio fueron 5 pedidos. Luego 20. Luego 100. Invertí cada peso que ganaba. Creé una marca, una identidad visual, aprendí a hablarle a la gente y funcionó. Después abrí una tienda online de papelería creativa. Fue un éxito. Luego una línea de productos para organización personal. Me entrevistaron en un canal local. Las ventas se dispararon. En 2 años, mi nombre era conocido en el rubro. La mujer que lo había perdido todo se había convertido en referente de emprendimiento femenino en su región. Y fue entonces cuando decidí que había llegado el momento de saldar cuentas. Organicé una cena de agradecimiento familiar. Alquilé un salón elegante, contraté catering y envié invitaciones personalizadas. Ninguno sospechó nada. Pensaron que necesitaba su aprobación como siempre. Cuando todos estaban sentados, esperándome con rostros de superioridad y críticas listas, entré con un vestido negro sencillo pero impecable. Pedí silencio, tomé el micrófono y dije: quiero agradecerles por no haber estado cuando más los necesité. Porque sin su desprecio no habría aprendido a sostenerme sola. Sin su abandono no habría encontrado mi fuerza. Gracias por dejarme atrás, porque eso me obligó a avanzar sin mirar atrás. Hubo silencio. Algunos se rieron creyendo que era sarcasmo. Otros se incomodaron. Mi madre frunció el ceño, pero yo ya no era la hija obediente que buscaba migajas de cariño. Me marché después del discurso, sin quedarme a cenar, sin escuchar respuestas. Afuera me esperaba el chofer del vehículo que había arrendado solo por esa noche. Me subí con una sonrisa. Y esa noche por primera vez sentí que había cerrado una herida. Pero no imaginaba que justo cuando uno cree haber alcanzado la paz, la vida a veces te empuja al abismo para ver si aprendiste a volar. 2 semanas después, mientras mi cafetería comenzaba a consolidarse, conocí a Renata. Una mujer elegante, de voz suave, que se presentó como asesora financiera y consultora para pequeñas empresas. Me habló de créditos de inversión, de expansión, de franquicias. Me sentí importante. Por primera vez, alguien del mundo de los negocios se interesaba en lo que había creado con tanto esfuerzo. Acepté su asesoría sin pensarlo demasiado. Quería crecer, quería demostrarle al mundo, y a mí misma, que podía construir un imperio sin tener que arrastrarme por migajas de afecto. Renata se encargó de todo. Movió contactos, gestionó papeles, organizó una segunda sucursal en un barrio elegante. Me hizo firmar documentos que apenas leí, confiando ciegamente. Me dijo que era una oportunidad única. No quería perderla. A las 3 semanas, se esfumó. Cerró cuentas, vació las arcas, desapareció. Me dejó con deudas impagables, proveedores reclamando facturas, y empleados llorando por sus sueldos. Todo lo que había construido se vino abajo como una torre de naipes. Me senté sola en mi cafetería vacía, la que me había dado una nueva vida, y lloré como cuando era niña y mi madre no volvía a casa. Estuve días sin comer, sin responder mensajes. Me aislé del mundo. Mis hermanos se enteraron, claro, y no tardaron en llamarme, no para ofrecer ayuda, sino para recordarme que siempre había sido una fracasada. Con razón mamá decía que eras una carga, me dijo Esteban, mi hermano mayor. Si hubieras pedido ayuda desde el principio,
nada de esto habría pasado, dijo Isidora con tono burlesco. Nunca les pedí nada, pero se sentían con derecho a hundirme más. Y ahí, en medio de ese colapso, entendí que si tocaba fondo por segunda vez, ya no tenía excusas. Me levantaba, o me enterraba. Volví a mi cuaderno de planes, ese que escribía por las noches cuando todo iba bien. Repasé cada idea, cada anotación, y volví a empezar. Me deshice de todo lo que me recordara a Renata. Volví a preparar café yo misma, abrí las puertas del local sin empleados ni decoraciones. Solo yo, mi delantal y un cartel que decía, vuelvo a empezar, ¿me acompañas? La respuesta fue sorprendente. Clientes habituales regresaron, muchos de ellos sabiendo ya lo que me había pasado. Me apoyaron, trajeron amigos, me recomendaron. Un periodista local escribió una nota titulada, La mujer que resiste. El artículo se volvió viral. Me empezaron a invitar a ferias de emprendedores, a entrevistas en radios, incluso me ofrecieron un pequeño crédito de reinicio sin intereses. Con cada café que servía, volví a inyectarme vida. Volví a levantarme, pero esta vez, con más fuerza. Y cuando volví a estar en pie, con una pequeña pero sólida red de apoyo, empecé a planear algo más grande. Esta vez no era solo un negocio. Era mi acto final de redención. Decidí crear una cadena de cafeterías que solo contratara mujeres en situación de vulnerabilidad, madres solteras, mujeres que salían de centros de acogida, chicas jóvenes sin estudios ni oportunidades. Les ofrecí lo que a mí me negaron, un lugar para creer en sí mismas. Mi familia se enteró por televisión. Me vieron inaugurando el tercer local, esta vez en el mismo barrio donde crecimos. En el mismo lugar donde mi madre me cerró la puerta, ahora yo cortaba la cinta de un nuevo comienzo. La prensa local me coronó como la emprendedora del año. Mis hermanos intentaron acercarse. Isidora me escribió un largo mensaje donde decía estar orgullosa. Esteban me pidió reunirse, para conversar. Mi madre envió una nota breve, te felicito, ¿nos tomamos un café? Los leí, y no respondí. No por rencor, sino porque ahora entendía que algunas heridas solo sanan cuando dejamos de pedir perdón por haber sobrevivido. Ya no quería reconciliaciones por apariencia. Ya no necesitaba aprobación. No estaba interesada en volver a formar parte de una familia que solo me buscaba cuando brillaba. Y así, esa herida que creí cerrar aquella noche, se cerró por completo cuando decidí que no tenía nada más que demostrar. Mi éxito no era una revancha. Era una consecuencia. Pero si algo quedaba pendiente, era una última decisión que cambiaría todo. Con cada nuevo local que abría, sentía que enterraba un poco más a esa niña que un día fue invisible para todos. Mis cafeterías ya eran 7, y las historias de las mujeres que trabajaban conmigo eran la mayor recompensa, una exalcohólica que ahora capacitaba a nuevas baristas, una joven que había escapado de violencia intrafamiliar y hoy lideraba la administración. Una madre que por primera vez pudo pagarle los estudios a su hijo gracias a su sueldo. La prensa me buscaba, me entrevistaban, me llamaban de universidades para que diera charlas. Yo, la misma que durmió en un colchón en el suelo, la que cocinaba fideos con sal porque no tenía para más. Pero ahora tenía algo más que éxito, tenía paz. Aún así, quedaba una última pieza por resolver. Un día cualquiera, mientras acomodaba unas tazas detrás del mostrador, vi entrar a mi madre. Estaba más delgada, envejecida, con el cabello teñido de rubio pero sin brillo. Como si la vida también le hubiera pasado factura. No dijo nada. Solo me miró, y su voz temblorosa susurró. ¿Puedo sentarme? Le indiqué una mesa junto a la ventana, sin pronunciar palabra. Preparé su café favorito, ese que siempre tomaba en las mañanas mientras miraba televisión. Lo serví con una pequeña galleta, como lo hacía cuando era niña y soñaba con que me sonriera. Lo dejé frente a ella. Y justo cuando esperaba que me dijera algo, lo único que hizo fue llorar. Lágrimas silenciosas, pesadas. No por mí, sino por ella. Porque entendía, finalmente, todo lo que había destruido. Me senté frente a ella. No dije nada durante varios minutos. Y luego, sin rencor le hablé.
Yo ya te perdoné, mamá. Pero no porque lo merezcas, sino porque ya no quiero cargar eso conmigo. Se secó las lágrimas, intentó tocar mi mano, pero la retiré suavemente. No necesitaba un abrazo tardío. Necesitaba cerrar el capítulo. Ella sintió. Pagó el café. Se levantó. Y se fue. Salí a la calle, respiré profundo. En ese momento entendí que no necesitaba más venganza. Que el verdadero triunfo era ese, haber sobrevivido sin convertirme en ellos. Haber creado un nuevo linaje, una nueva familia con cada mujer a la que le tendí la mano. Mi éxito no fue por revancha, sino a pesar de todo. Y con eso, era suficiente. Esa noche, mientras cerraba el local, miré las luces de la ciudad y sonreí. Lo logré. No por ellos, sino por mí. Y si esta historia tocó alguna fibra en tu corazón, si alguna vez sentiste que todos te dieron la espalda y aún así tuviste la fuerza para levantarte, entonces este canal es para ti. Suscríbete, activa la campanita, y acompáñame en más historias donde la vida, aunque duela, siempre da una nueva oportunidad. Gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima historia.